Vamos a hablar sobre el arca de Noé, o más concretamente el diluvio, y para esto utilizaremos ante todo y sobre todo el comentario bíblico al libro del Génesis, publicado hace ya más de 5 décadas por los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca. La narración del diluvio la encontramos a partir del capítulo 6 del libro del Génesis, es decir, los 11 primeros capítulos de la Biblia, que técnicamente se conocen como los orígenes de la humanidad. El pecado de los hombres va en aumento, llegando a niveles críticos de perversión. Por ese motivo, el Señor decide exterminar con agua y salvo una modesta representación toda forma de vida. Noé es un hombre de edad avanzada. Su nombre significa consuelo. Es padre de Sem, Cam y Jafet, quienes darán lugar a la renovada humanidad. La palabra Sem, que literalmente significa nombre, parece aludir al carácter renombrado de la raza privilegiada semita, de la que había de salir Israel, el pueblo elegido. Cam significa calentado por el sol, y por esa razón en la creencia popular se le atribuye la paternidad de los pueblos africanos. Jafet significa el hermoso, por lo que se le ha considerado ser el antepasado de la raza aria, aquellos individuos de elevada estatura, tez blanca y ojos claros. El patriarca Noé es el único hombre justo sobre la tierra, y el Señor le encarga construir una embarcación a la que debe entrar con sus parientes y parejas de todos los animales. Las dimensiones de la nave son fantásticas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, que en unidades métricas equivalen a 150 metros de largo, por 25 de ancho y 15 metros de alto. El arca debe tener 3 pisos de 5 metros de altura cada uno. Multiplicando todo esto nos da como resultado un diámetro total de entre 65 y 70 mil metros cúbicos, y para que nos hagamos una idea, posee las proporciones de un transatlántico moderno. Es aquí donde comienzan los problemas propios de una lectura histórico-literal, aquella que hacen los pastores pentecostales, porque ni conocen ni les interesan los métodos de interpretación, o el enfoque racionalista de algunos filósofos que saben mucho de sus materias, pero muy poco de Biblia. Y también están los de los blogs ateos que desprecian la Biblia diciendo que está llena de mitos, cuando ni siquiera saben definir lo que es un mito. Me da coraje que no tengan fe. Serían muy buenos evangelizadores porque se definen como ateos, pero se la pasan hablando de Dios. Y digo que comienzan las dificultades porque si nos atenemos al dato bíblico, Noé, tan viejo como estaba, tuvo que reunir los materiales y fabricar la embarcación en un periodo de 100 años. Además, la mano de obra con la que contaba era bastante limitada. Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, apenas 8 personas. Por otra parte está el otro problema de reclutar una pareja de las distintas especies de animales y conseguirles alimento, cosa que debió haberle tomado mucho tiempo. Imagino que lo más complejo, mientras hacía su recorrido por el mundo, fue traer la pareja de osos polares y adaptarlos al clima tropical de Mesopotamia. Es más fácil suponer que todos los animales llegaron durante los últimos años, mientras Noé terminaba apresuradamente su trabajo. El arca es inmensa y ni aún así se puede esperar que quepan todos los ejemplares, porque además de todo debemos contar con las miles de especies hoy día extintas. Únicamente si se restringe la concentración de animales a los domésticos resulta verosímil el relato. Pero entonces, ¿en dónde se salvaron las fieras que luego repoblaron la tierra? Recuerdo en cierta ocasión, caminaba yo por las calles del centro de Medellín, cuando escuché a un predicador ambulante de la iglesia pentecostal gritar que los dinosaurios se habían extinguido porque Noé no les había permitido ingresar al arca por temor a que en poco tiempo consumieran todas las reservas. Esto es una afirmación
a todas luces ridícula, por más que los fieles que lo escuchaban lo confirmaran respondiendo amén, gloria y aleluya. Ustedes se preguntarán por qué en todo momento la acojo contra los pastores pentecostales, y la razón es que son ellos los que siempre están presumiendo de adecuar su comportamiento a lo que manda la Biblia. Además, creen que todas se las saben y por si fuera poco se inventaron lo del diezmo para estafar a los pobres. Por último, hemos de tener en cuenta que el relato se sitúa en la prehistoria, cuando aún no se conocía el uso de los metales. Queda el dilema de cómo construir una nave tan grande sin instrumentos. Pero venciendo todos estos impedimentos, Noé construyó el arca, entró con su familia y todos los animales. Sobrevino la inundación que sobrepasó las montañas más altas, incluido el pico del Everest, por encima de 7,5 metros. Allí pasó 12 meses más 10 días hasta que se retiraron las aguas. Ahora vamos a analizar el relato desde 3 perspectivas. La primera está en el ámbito literario. La segunda es la relación que tiene con otro relato acádico del diluvio. Y en tercer lugar está el análisis de la historicidad del relato bíblico del diluvio. Estos 3 elementos se escuchan inicialmente un poco extraños, pero los vamos a comprender sobre la marcha. El problema literario hace referencia a los hechos narrados 2 veces. En efecto, Dios afirma 2 veces la corrupción de la humanidad. 2 veces anuncia Dios a Noé la destrucción de la humanidad. 2 veces Dios ordena a Noé que construya el arca. Y 2 veces se relata que Noé entró en el arca. 2 veces se narra que las aguas crecieron y levantaron el arca. 2 veces se dice que todos los vivientes están muertos. 2 veces se promete al género humano que Dios no ha de enviar otro diluvio. Pero además de esta reiteración en la narración de los hechos, Génesis 6:19 afirma que entraron en el arca solo una pareja de animales, sin distinción de puros o impuros, mientras que para Génesis 7:23 entraron en el arca 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Con respecto al origen del diluvio, según Génesis 7:4 y Génesis 8:6, el diluvio provino de una lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches, mientras que según Génesis 7:11 y 8:2, el agua del diluvio provenía no solo de la lluvia, sino también de las fuentes del abismo. Con respecto a la duración del diluvio, según Génesis 7:4 y 8:6, el diluvio duró 40 días y 40 noches, mientras que según Génesis 7:11 y 8:2, el diluvio duró 150 días. Con respecto al modo de conocer el fin del diluvio, según Génesis 6:6 y 8:10, Noé conoció el fin del diluvio enviando una paloma que volvió con un ramo de olivo, mientras que según Génesis 8:15, Dios mismo reveló a Noé que había terminado el diluvio. La aparición de estos duplicados se explica conociendo que el autor sagrado empleó como mínimo 2 documentos para la redacción del texto y los unió sin preocuparse de que le quedaran partes repetidas, trabajo que sí se hubiera tomado un historiador moderno. Debo recordar que la Biblia no cayó del cielo, tuvo como cualquier otro libro un proceso de composición, con la única diferencia que las tareas fueron guiadas siempre por el Espíritu Santo. La segunda cuestión es que la narración del diluvio tiene concordancias con la epopeya de Gilgamesh, un poema babilonio en la actual Irán, muy anterior a la Biblia. En este relato se cuenta cómo los dioses deciden castigar mediante un diluvio a la humanidad sin una razón aparente. Utnapishtim, el Noé babilonio, se entera del propósito de los dioses y se salva con su familia de morir construyendo un arca, y luego de la inundación les ofrece un sacrificio. Los dioses, en consideración a su reverencia, le conceden el don de la inmortalidad. Existen pues semejanzas entre el relato bíblico y el babilónico.
En ambos relatos hay una decisión de la divinidad de aniquilar la humanidad con un diluvio. En ambos casos se salva una familia predestinada. En ambos se anuncia la calamidad al jefe de esta familia. En ambos relatos se refiere que la divinidad dio orden de hacer una embarcación, determinando sus medidas. En ambos relatos esta embarcación es calafateada de pez. En ambas embarcaciones se deja una puerta abierta. En ambos relatos se habla del ingreso de una familia en el arca. En ambos casos se habla de la destrucción de la tierra con sus habitantes. En ambos relatos se dice que el héroe envió diversas aves para conocer el fin del diluvio. Y en ambos relatos se dice que después del diluvio, los recién salvados ofrecieron sacrificios a los dioses. Y en ambos relatos se dice que la nave encalló en un monte. La pregunta que surge es cómo puede ser posible que una tradición bíblica sea tan semejante a otra pagana. La respuesta es que ambos se sirvieron de una fuente común para componer las historias, purificando así el autor bíblico los materiales de los elementos politeístas. A continuación vamos a analizar si el diluvio tal como se describe fue un hecho histórico. Hay quienes dicen que efectivamente sucedió y cubrió de agua las más altas montañas, exterminando toda forma de vida a lo largo del planeta. Presentan incluso pruebas que demuestran que grandes zonas de la Tierra están cubiertas por estratos geológicos arcillosos, como si hubieran estado sumergidos tiempo atrás. Además del hallazgo de fósiles marinos en regiones montañosas, que también es presentado como argumento a favor de la universalidad del diluvio. Pero los científicos sostienen que esos estratos se deben a las glaciaciones que tuvieron lugar en los periodos terciario y cuaternario y no tienen relación alguna con el diluvio bíblico. Aseguran además que toda el agua existente en los océanos y en las nubes es insuficiente para anegar todos los continentes hasta las montañas más altas. Estas dificultades y las anteriormente aludidas exigirían miles de milagros por parte de Dios. En conclusión, no trae ningún beneficio a la fe preguntarnos por la veracidad histórica del diluvio, ni por la existencia real de Noé y de su arca. Aquí lo que importa no es la materialidad del relato, sino su profundo significado. En realidad, Dios no es tan injusto como para exterminar a unos pobres animales que nada tienen que ver con la perversión moral de los hombres. Lo que el autor sagrado quiere enseñarnos con esta pieza literaria es que el abandono de la justicia y del compromiso con la vida trae como consecuencia verdaderas catástrofes. Aprendemos en este pasaje que las inundaciones, desastres ecológicos y calamidades, con su cortejo de víctimas y de dolores, no nacen porque Dios hace llover sobre la tierra, sino porque el hombre no ha sabido vivir respetando la armonía de la naturaleza, sino que se ha arrojado sobre ella para depredarla por el afán de riqueza. Mi nombre es José Blanquicet y esto es Ciencia Bíblica Católica.